Mis hermanos, como esta es una serie de sermones temáticos que se ha estado predicando ya desde hace varias semanas atrás, estos sermones están basados en varios pasajes bíblicos. Utilizamos uno principal, pero yo le invito por favor a que usted tenga a mano un lápiz y papel para anotar otros pasajes bíblicos que también reafirman esto que estamos aprendiendo acerca de lo que es el cristianismo práctico. El tema del mensaje en esta mañana, la importancia del celo cristiano. Tito, capítulo 2, verso 14. ¿Lo tenemos? Nos dice así la palabra del Señor. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Pueden sentarse, mis hermanos. La importancia del celo cristiano. Si usted no lo sabía, yo espero que en esta mañana salga plenamente convencido de que la Biblia requiere que los creyentes seamos personas celosas. Cristo se dio a sí mismo, como nosotros acabamos de leer en este pasaje bíblico de Tito 2:14, para que nosotros fuésemos un pueblo celoso de buenas obras. Pero también cuando él se le reveló al apóstol Juan y le dio la revelación del Apocalipsis, él también le dijo a la iglesia de Laodicea: sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19 nos habla acerca de eso. Pero también en Gálatas capítulo 4 verso 18 nos dice de la siguiente forma: es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Hermanos, la palabra celo no es muy común en estos días. Sin embargo, para un cristiano es algo necesario, precisamente en el mundo en el cual nosotros vivimos. Dios es un Dios celoso y todos sus verdaderos hijos deberían poder decir lo mismo. Está escrito sobre Jesús, nuestro precursor, nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo a seguir, que de él se hablaba proféticamente en el Salmo 69:9 de la siguiente forma: porque el celo por tu casa me ha consumido. Haciendo una referencia en ese momento histórico cuando él tomó un látigo y comenzó a tumbar las mesas de todos aquellos que estaban allí en el templo reunidos para hacer mercaderías, ¿verdad?, de las personas que iban a ofrecer sacrificios. Entonces, todos los verdaderos seguidores de Jesús pueden decir, conforme a lo que nos dice 2 de Reyes 10:16, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Todos los verdaderos seguidores del Señor pueden decir así. También Zacarías capítulo 1, verso 13 al 14 nos dice a nosotros: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Ahora, visto esto, yo quisiera preguntarle a usted, ¿puede decir usted que en realidad usted es una persona celosa para Dios?
Nosotros necesitamos ver algo extraordinario y precioso para ser realmente celosos por esa cosa. Entonces, si no somos celosos por las cosas de Dios, no estamos viendo a Dios en su esencia, tal cual Él es. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, vio la gloria que podía ganar en Cristo Jesús, nos dice la palabra que Él estimó todo como pérdida y lo tuvo como basura para ganar a Cristo. Eso quedó registrado ahí en Filipenses capítulo 3. Eso es celo. Cristo y la iglesia eran los únicos intereses que el apóstol Pablo tenía en su vida. Él había recibido ojos iluminados y ungidos, lo que significaba que entonces él podía ver y comprender cuán grande es la vida de un discípulo de Cristo, cuántos beneficios tiene un discípulo de Cristo. Él estaba completamente absorbido por amor a Cristo, y así que siempre supo durante su vida por qué razón estaba trabajando, y prosiguió celosamente trabajando hasta el momento en el cual le quitaron la vida. Ese fue el apóstol Pablo, ese gran hombre que Dios usó para dejarnos por escrito alrededor de 13 o 14 epístolas de nuestras Biblias. Ahora bien, mis hermanos, es vital para nosotros entender nuestra esperanza de gloria y así aprender a vivir con celo por las cosas de Dios. Nosotros estamos rodeados de todo tipo de poderes espirituales malvados que quieren esclavizarnos, que quieren impedirnos que nosotros sigamos adelante. Ahí están los espíritus, vamos a decir así, ese espíritu de indiferencia, ese espíritu de pereza, ese espíritu de impureza que quiere poner su mano sobre nosotros. Y si nosotros no estamos atentos y si nosotros no luchamos con suficiente celo, entonces prontamente nos vamos a sentir como en casa, en esta tierra, y vamos a desear cosas de esta tierra, y las cosas se van a limitar a esta tierra, y vamos a vivir solamente con la expectativa de lo que podamos recibir en esta tierra. Y llegará un momento en el cual nosotros veremos el pecado no tal como el Señor lo ve, no tan malo como el Señor lo ve, y por lo tanto no nos vamos a preocupar porque llegue a nuestras vidas un poco de impureza, porque llegue a nuestra vida un poco de amargura, porque llegue a nuestra vida un poco de ingratitud, porque llegue a nuestra vida un poco de rencor. No nos va a preocupar porque ya nos vamos a ir acomodando a este estado de cosas. Y Jesús nos dice en su palabra que si mi ojo es ocasión de caer, sería mejor para mí sacarlo o cortar mi mano si eso es ocasión de caer. Él tenía una visión muy clara al respecto. Nosotros sabemos por las noticias, o porque la palabra de Dios también lo revela, ¿verdad? Pero las noticias confirman lo que la palabra de Dios ha hablado hace miles de años atrás, que la noche avanza rápidamente sobre la tierra, que el tiempo que nos queda en esta tierra es corto, y que nosotros entonces debemos estar listos cuando Cristo venga a recoger a los que le pertenecen. Y por esa razón nosotros leemos aquí, volvemos a ver en Tito capítulo 2 verso 14, que Él está purificando para sí mismo a un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, mis hermanos, en esta mañana yo quiero enseñarles a ustedes, y ojalá pueda así usted aprenderlo, la importancia del celo cristiano. Y yo quiero animarle a usted que a partir de esta mañana, si no lo ha sido, comience a ser un creyente celoso por las cosas de Dios, porque así, mis hermanos, Dios lo manda. No es una opción. No es una opción. Entonces, la primera pregunta que nosotros debemos de hacernos: ¿qué es el celo cristiano? ¿Qué es el celo cristiano? Y en pocas palabras, el celo cristiano es un deseo ardiente de agradar a Dios. Es un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Es un deseo ardiente de promover la gloria de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y por naturaleza, permítame decirle, mis hermanos, que nadie tiene ese deseo. Por naturaleza no nacemos con ese deseo.
pero es Dios quien lo pone en el corazón de cada creyente en el momento en que esa persona se convierte. En el momento en que ocurre el milagro de la conversión, en ese momento Dios pone en el corazón de esa persona ese deseo ardiente de agradar a Dios, ese deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios, ese deseo ardiente de promover la gloria de Dios en el mundo. En el momento en que nos convertimos. Claro está, en algunos creyentes ese deseo podrá ser más fuerte que en otros. Cuando es realmente fuerte, un hombre hará cualquier sacrificio, va a soportar cualquier dificultad, se va a negar a sí mismo, va a dejar de lado cualquier comodidad, dará todas sus fuerzas y aún su propia vida con el fin de agradar a Dios y honrar a Cristo, cuando ese celo es fuerte en ese corazón. Un hombre celoso vive para una sola cosa. Toda su vida está entregada a un solo propósito, y ese propósito es el de agradar a Dios. Ese es el propósito, agradar a Dios. No le importará a esa persona celosa cuáles son las consecuencias de esa actitud, ese deseo de agradar a Dios. No le importará tampoco qué opinen los demás de esa actitud, de ese deseo de agradar a Dios. Su celo siempre se manifestará en cualquier circunstancia. Si no puede servir de manera activa para buscando agradar a Dios, entonces se entregará a la oración. Si no puede hacer la obra él mismo, pedirá a Dios hasta que el Señor levante a otros para que lo hagan. Esa es la actitud de un hombre celoso por las cosas de Dios. Nosotros conocemos la actitud mental a la cual caracteriza a los grandes hombres en el mundo. Ponen a un lado todo, salvo lo que están persiguiendo, y constantemente se esfuerzan hacia una sola cosa. Así es en la esfera de la ciencia y también con esos hombres que amasan grandes fortunas. Se enfocan en eso y luchan y batallan hasta conseguirlo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la misma mentalidad con respecto a Cristo, eso nos va a llevar también a esa misma actitud. Esto es lo que significa el celo cristiano. Estar dispuesto a dar la pelea, estar dispuesto a dar la batalla por la causa de Cristo. El celo fue una característica de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Ahí está la vida del apóstol Pablo, que le acabo de mencionar. Como cuando le escribió, o cuando estaba despidiéndose de los ancianos en la iglesia de Éfeso, él le dijo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Hechos 20:24 nos habla de eso. Y también le escribió a los filipenses, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y ahora qué hago? Prosigo. ¿Prosigo a dónde? Al llamamiento de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Desde el día de su conversión, este hombre renunció a todas sus esperanzas terrenales. Desde el día de su conversión, este hombre abandonó todo por amor de Cristo, dedicándose a viajar por todo el mundo, predicando al Cristo que anteriormente él había perseguido. Este hombre sufrió penalidades, sufrió persecución, sufrió oposición, sufrió encarcelamiento y al fin del tiempo también la muerte misma por amor de Cristo. Eso fue un verdadero celo cristiano. Pero este celo también fue una característica de los cristianos del siglo I. Muchos perdieron todas sus posesiones materiales por amor de Cristo. Esa fe que ellos mostraban tener les acarreó persecución, les acarreó reproche, les acarreó sufrimientos. Y a través de eso probaron que eran personas celosas por las cosas de ¿quién? Las cosas de Dios. El celo ha sido una característica de los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia del cristianismo.
Martín Lutero y los reformadores del siglo XVI fueron hombres celosos. Ellos estuvieron dispuestos a exponer sus propias vidas por amor a Cristo. El celo fue una característica del Señor Jesucristo mismo. Mis hermanos, si nosotros comenzamos a dar ejemplos de personas que fueron celosas por las cosas de Dios, nosotros no terminaríamos en esta mañana de exponer todos esos casos de personas entregadas, comprometidas por la causa de Dios, que demostraron un gran celo por las cosas de Dios. Y a la luz de eso que nosotros vemos, y vemos también en las Escrituras, nosotros no debemos de despreciar el celo cristiano que debe manifestarse en todo aquel que ha nacido de Dios. Ahora bien, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos cuál tipo de celo cristiano debemos de tener, porque hay mucha gente que piensa que a condición de que sea sincero, cualquier celo ha de ser el correcto. Pero como veremos ahora, esto no es verdad, esto no es verdad. En primer lugar, el celo verdadero debe de ser conforme a conocimiento. Es decir, esto debe ser iluminado por la palabra de Dios. Conforme a conocimiento. Los judíos, quienes persiguieron a la iglesia primitiva, tenían un gran celo, pero no era según conocimiento. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 10:2. Ellos tenían un gran celo, pero no era conforme a conocimiento. Pero también Pedro tuvo un gran celo. No sé si usted ha leído esa historia de cuando fueron a arrestar a Jesús. Pedro tenía una espada, la desenvainó y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. Pedro no obró con gran celo en ese momento. Ese celo no fue conforme a la verdad. Pero también nosotros tenemos aquí en nuestro alrededor los seguidores de muchas religiones falsas, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los Miten Aarón, que frecuentemente son muy celosos, pero su celo no está de acuerdo a la verdad. Entonces eso es lo primero. El celo verdadero, la primera característica que tiene que ser de acuerdo a la verdad, a lo que Dios ha revelado en su palabra. Número 2, el celo verdadero debe de brotar de motivos verdaderos. El celo verdadero debe de brotar de motivos verdaderos. El celo de los fariseos brotó de un espíritu sectario. El celo de algunos hombres nace de su egoísmo, que les mueve algún interés personal. El celo de algunos hombres nace de su orgullo y deseo de ser alabados. Eso no es celo verdadero. No celo conforme a la verdad. Dios examina nuestros corazones y el celo verdadero debería de brotar, oiga bien, del amor a Dios, el amor a Dios y el deseo de que Él se lleve toda la gloria. Que su gloria sea magnificada en base a mi entrega por las cosas de Él, no buscando honra yo como persona. Entonces el celo debe de brotar de razones verdaderas, buscar darle siempre gloria y honra a Dios en todo lo que hacemos. Número 3, el celo verdadero se preocupa por las cosas por las cuales Dios mismo se preocupa. Eso es importante. El celo verdadero se preocupa por las cosas por las cuales Dios mismo se preocupa. Debemos ser celosos, por ejemplo, para buscar la santidad. Eso es lo que nos dice Filipenses 3:13 al 14. Debemos ser celosos para buscar la salvación de los inconversos, porque a eso nos manda la palabra de Dios. A eso nos manda la palabra de Dios. Debemos de ser celosos en oponernos a todas las cosas que Dios odia y celosos
para mantener las doctrinas del Evangelio. Es indispensable que entendamos esto. No es un celo que esté basado en sentimientos o en base a conceptos que estén divorciados de la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, en las Santas Escrituras. Número 4, el celo verdadero estará mezclado con el amor. No será amargo o severo. Odiará el pecado, claro está, pero amará al pecador. Odiará la iniquidad, claro está, pero estará dispuesto a hacer bien a los hombres malos. Ese es el celo verdadero. Jesús puso al descubierto a los falsos maestros. Siempre le estuvo presentando la verdad y siempre le estuvo reclamando el mal proceder de los falsos maestros, pero llegó un momento que también lloró sobre Jerusalén. Pablo regañó fuertemente a la iglesia de los Gálatas por sus errores. No obstante, tuvo cuidado de ellos, de esa iglesia, como si fueran niños pequeños. Eso lo vemos ahí en Gálatas 4:19. Entonces siempre habrá ese celo que estará fundamentado en el amor, esa disposición a no aceptar lo mal hecho de la persona, pero sí amar a esa persona para guiarle en la verdad. Ese es el celo verdadero. Número 5, el celo verdadero estará acompañado de una profunda humildad. ¿Qué es humildad, mis hermanos? No es decir yo soy una persona humilde. El que dice así no es humilde en nada, ¿verdad? No, yo soy muy humilde. No, mentira. El humilde no reconoce siquiera su humildad. Cuando Moisés estaba allá en el monte, cuando descendió del monte de recibir las tablas de la ley, él no sabía que su cara resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Eso fue algo visible solamente a los que lo vieron. Así mismo es el cristiano que es celoso por las cosas de Dios. No tendrá que decir yo soy celoso por las cosas de Dios, sino que irradiará ese celo y provocará, ¿verdad? Provocará entonces una actitud hacia los otros, hacia las personas. Pudiera ser positiva, de decir, pero ¿qué es lo que ha pasado en tu vida? Quiero saber, quiero recibir eso que tú tienes. O provocará una actitud de rechazo. Porque siempre habrán esos dos bandos en nuestra vida, cuando estemos involucrados en las cosas de Dios. Yo le pido que usted medite en esto, porque una persona puede ser sinceramente celoso, pero sin embargo estar completamente equivocado. Asegúrese que si usted es una persona celosa, ese celo esté de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora quizás usted en este momento se está preguntando, pero ¿por qué es bueno ser una persona celosa? Y la respuesta sencilla sería, el celo verdadero es bueno debido a que beneficia al creyente mismo, beneficia a la sociedad en general. Por esas dos cosas. El celo verdadero es bueno porque beneficia al creyente mismo y beneficia a la sociedad. Tal como el ejercicio es bueno para la salud del cuerpo, así el celo es bueno para la salud espiritual. Todos aquellos que son celosos por Cristo serán propensos a tener más gozo, a tener más paz, a tener más consuelo, a tener más felicidad que otros. Todo aquel que es celoso por las cosas de Dios. Aquellos que se esfuerzan más por la gloria de Dios serán esas personas que precisamente serán honrados más por Dios. Oiga bien, aquellos que se esfuerzan más por la gloria de Dios serán precisamente esas personas las que serán más honradas por Dios mismo. Pero también el celo es de beneficio para la sociedad o para la iglesia como un cuerpo. No es posible sobreestimar la deuda que la iglesia tiene para con las personas que han sido celosas en los tiempos. Ha habido hombres muy celosos, muy entregados a las cosas de Dios, con pocos dones.
Pero esa persona, a pesar de tener pocos dones, con frecuencia han hecho más por la iglesia que otros que poseían grandes dones, pero no tenían celo por las cosas de Dios. Personas quizás hasta iletradas hacen una mayor contribución a la obra de Dios porque son celosas por las cosas de Dios que aquella persona que ha sido muy preparada, muy capacitada. Con pocos dones han hecho más cosas personas celosas que aquella con muchos dones pero sin celo para las cosas de Dios. Una sola persona en la iglesia puede lograr mucho cuando es celosa por las cosas de Dios. Una sola persona puede despertar y animar a otros a hacer mucho bien cuando es celosa por las cosas de Dios. Y el celo también es de beneficio para la sociedad. El evangelismo y las buenas obras son inspiradas por ese celo. Sin hombres de celo cristiano, el mundo perecería. Pero los hombres celosos están dispuestos a ir por el mundo a predicar el evangelio y hacer bien en donde pueda. Si usted es un creyente, tenga cuidado de no apagar el celo cristiano que debe de haber en usted. Trate de avivar el celo dentro de usted mismo y tenga cuidado de no estorbarlo en otras personas. Personas celosas pueden caer en errores, pueden caer en pecado en un momento dado por descuido, pero es peor no tener celo por las cosas de Dios. Es peor no ser celoso por las cosas de Dios. Esta mañana permítame aplicar este asunto a cada conciencia. Y me le dirigiré a tres personas, tres tipos de personas. Y en uno de esos usted está. En primer lugar, yo tengo una advertencia para esas personas que no han hecho una profesión definitiva de la fe cristiana. Esa persona no sabe nada del verdadero celo cristiano. Pudiera ser una persona que es celosa por sus negocios, por el trabajo, por la política, por los asuntos cotidianos de la vida, por el dinero, pero no tienen celo por Dios, por el cielo ni por la eternidad. Y por lo tanto viven solamente en este espacio temporal. A esa persona yo le ruego que despierte. Es una tontería, es una soberana estupidez ser celoso respecto a las cosas terrenales y ser descuidado respecto a los asuntos eternos. Despierte de eso. Despierte de eso, de enfocarse tanto en lo terrenal. Si a fin de cuentas esto se ha de acabar. Usted ha de morir. Esto ha de acabarse. Esto ha de terminar. ¿Qué tanto se está afanando por estas cosas terrenales cuando se está perdiendo lo que es eterno? Pero yo también tengo algo que decir a esas personas que han hecho una profesión definitiva de fe en Cristo, pero todavía no manifiestan el celo cristiano. Todavía no manifiestan ese celo que debe de ser esa característica de esa persona que ha nacido de nuevo. Yo le digo a usted, usted debe de saber que hay algo que anda muy mal con usted. Y en el nombre del Señor yo le pido que usted se arrepienta de eso. Usted no puede decir que usted es cristiano y no tiene celo por las cosas de Dios. Piense en esas valiosas almas que pueden estarse perdiendo mientras usted duerme. Piense en la brevedad del tiempo. El tiempo es como neblina, es como un vapor. Lo que usted tiene que hacer ahora debe de hacerse ahora, o de otro modo no se hará nunca. Deje de postergar las cosas para mañana. Piensa en el enemigo de las almas, en el diablo y ese deseo de hacerle daño a usted y al mundo. Piensa en su Salvador. Piensa en su Salvador y en ese celo que Él ha tenido por usted. Piensa en Él cuando Él estuvo en el Getsemaní, en el Calvario. ¿Qué está haciendo usted por Él?
¿Qué está usted haciendo por Él cuando Él dio su vida por usted? Arrepiéntase y a partir de ahora comience a ser celoso por las cosas de Dios. Por último, tengo unas palabras de aliento para esos cristianos que son celosos. Yo solamente les pido una cosa: perseveren. No abandonen su primer amor. No se enfríen. No se enfríen. Recuerde lo que dice Juan 9:4. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. No teman, si usted es un cristiano celoso, a los reproches de los hombres. No se preocupen por lo que digan o opinen de ustedes. Su preocupación no debe de ser lo que los hombres piensen ahora de usted, sino lo que Dios pensará de usted en el día del juicio. ¿Dónde está usted? ¿En qué nivel está usted? ¿Ha conocido al Señor? ¿No lo ha conocido? ¿Ha conocido al Señor pero no hay celo en usted? ¿O es una persona celosa, entregada por completo a las cosas del Señor? Mis hermanos, la invitación es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Comencemos a cambiar una actitud de desidia por las cosas de Dios. Comencemos a tomar medidas ciertas para reafirmar esos pasos que hemos dado, esos compromisos que hemos hecho y hemos postergado. O ahora en estos tiempos nos aferremos aún más a demostrar ese celo por las cosas de Dios, que nos lleve entonces a darle la gloria que Él se merece, y ante todo que su reino siga expandiéndose, que su reino siga creciendo, que su reino siga llegando hasta los confines de la tierra. Porque solo entonces, en ese momento, cuando eso ocurra, llegará el fin de este estado de cosas. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor, pidámosle gracia para poder manifestar este celo cristiano en todos los aspectos de nuestra vida.